Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, para opinarles, para enmarcarles y para anunciarles lo que nos parece que, siendo cuestión de actualidad en España o fuera, es de obligado conocimiento. Todo ello con dos premisas: la valentía y el rigor, que tienen que ser los pilares de una buena información, la que pretendemos darles, y dentro de un ambiente general de libertades en el que los que pasan por aquí para opinarles, los que van a escuchar nuestras entrevistas, etcétera, etcétera, opinan en libertad. Esto no es una telepedro, para eso ya tienen ustedes muchas por ahí. Lo van a notar enseguida, porque el sabor de las cosas que van a oír aquí es distinto. Eso me lo dicen por la calle. Es que es verdad, es distinto el sabor de lo que escuchamos en el Toro. Bueno, empezamos en Grecia. Pocas veces hablamos de Grecia, los griegos, la sabiduría de los griegos, en fin, la democracia a la griega, pues tiene que ver con el Parlamento de Grecia, el Parlamento de los griegos, le llaman ellos. Bueno, ¿qué han aprobado? ¿Qué hace interesante hablar hoy de Grecia? Después de un tenso debate acalorado en algunos puntos, el Parlamento griego ha aprobado la expulsión sin derecho a asilo para los inmigrantes irregulares que lleguen a territorio griego, a las islas griegas principalmente. ¿De dónde llegan los inmigrantes ahora? Pues fundamentalmente del norte de África. Los griegos cosieron la frontera haciendo un despliegue de sus fuerzas armadas por lo que venía de Asia, y ahora tienen un problema que es parecido al que tenemos nosotros, que llegan inmigrantes del norte de África. ¿Y qué solución le dan las clases políticas griegas? Pues la expulsión sin que tengan derecho a plantear derecho de asilo. Con lo cual, inmigrante irregular que la policía encuentre en las calles griegas va a ser expulsado a su país de origen o a donde determinen las autoridades griegas. Bueno, eso es lo que toca a Grecia. Hablemos de Trump, siquiera un poquito. ¿Por qué? Pues porque dice Trump que va a hacer un anuncio muy importante sobre Rusia el próximo lunes. Venimos de un escenario en el que Trump está enfadado con Putin. Venimos de un escenario en el que Trump ha empezado a reevaluar la decisión de dejar de vender armas a Ucrania, porque dice Trump, le hemos oído varias veces, que, bueno, óigame, es que los ucranianos, si les atacan con drones, tendrán que poder defenderse. Así es que la cuestión es que lo de Trump parece que está en un proceso de cambio de aliado, o de darle menos la razón a Putin, o de hacer, ya veremos, un importante anuncio la semana que viene, que podrían perfectamente ser, no lo sé, pero podrían perfectamente ser sanciones. Sanciones duras, porque a Trump le gusta convencer a sus oponentes exhibiendo su fuerza. Y bueno, hasta ahí podemos leer en el día de hoy. Estaremos pendientes el lunes a ver qué es lo que tiene que anunciar Donald Trump respecto de Rusia, y sobre todo de la actitud de Moscú, muy lejana, muy alejada de los planes de paz para Ucrania que ha presentado Trump. Bien, ya en el territorio español tenemos que hablar del aumento de la violencia. Ayer se lo contaba yo aquí, el aumento de la violencia en el sur de España, concretamente en la zona de la desembocadura del Guadalquivir, de la costa de Huelva y Cádiz. Ahí hay mucha bronca entre bandas de narcotráfico. Eso no hace más que ser un problema para la sociedad que vive allí, porque aumenta su inseguridad y tienen alrededor una serie de cosas pues que mejor no tenerlas. Por ejemplo, se produjo un secuestro que frustró la Guardia Civil en Ayamonte, que nos deja pues la piel de gallina, porque el ajuste de cuentas es uno de los problemas que están viviendo en esa parte de España, y que están subiendo, escalando, como dicen ahora. Las cosas no escalan, escalan las personas, pero bueno, está escalando, dirían, el nivel de violencia de estas bandas que están allí, que hacen lo que quieren, que actúan de forma violenta, pero que esto, pues con los secuestros, está alcanzando un grado insoportable de preocupación para las fuerzas
de seguridad. Además, ¿qué quiere que les diga? Cuando hay imágenes de intercambios de droga de unas embarcaciones a otras en las que los que la protegen están provistos de armas de asalto, de armas de guerra, Kalashnikov, etcétera, etcétera. Y eso pues no pasa desapercibido para nuestras fuerzas de seguridad. Quiero hablar de todo ello con don David Gutiérrez, que es portavoz de la Confederación Española de Policía, CEP. Muy buenas tardes y gracias, don David, por atender nuestras preocupaciones y expresarnos su opinión. Buenas tardes y gracias a vosotros por darnos voz en el programa. Bueno, estamos en un escenario más preocupante todavía porque el tipo de delitos que se asocia al tráfico de drogas pues más o menos parecían controlados en los desembarcos de la droga, los vuelcos, que es verdad que algunas organizaciones roban a otras y tal, pero ahora estamos en los escarmientos, en hacérsela pagar cara a las bandas rivales con secuestros, palizas. Eso es un escenario nuevo. No es que sea un escenario nuevo, sino que esta violencia aumenta cada vez más. Estamos viendo cómo este tipo de organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico en España, especialmente en la zona sur, están aumentando su capacidad de emplear la violencia, principalmente para protegerse de otras bandas rivales que suelen hacer vuelcos, que para que lo conozcan los espectadores, significa que unos narcos roban a otros la mercancía o el dinero que obtienen de vender esa mercancía para aumentar así sus ingresos ilícitos. Entonces, para desarrollar este tipo de actividades, como bien estabas diciendo, están utilizando no solo armas de guerra, que ya las hemos visto en la desembocadura de Guadalquivir y río arriba en diversas ocasiones, sino que también los métodos, las tácticas son militares, son de guerrilla y hay tipos delictivos muy concretos que están repuntando de una forma brutal, como puede ser el caso de los secuestros. Este que hemos visto ahora es un ejemplo, pero hay que tener en cuenta que en solo un año, en la provincia de Huelva, hemos pasado de 0 secuestros en 2023 a 5 secuestros en 2024 y está aumentando en 2025 este número. Entonces es muy preocupante, no solo por la inseguridad que se transmite a la sociedad, sino porque nosotros, las fuerzas de seguridad, cuando tenemos que intervenir con estas organizaciones, nos vamos a enfrentar a esas armas de guerra, a esas tácticas militares, a esos individuos que cada vez están más especializados en distintas labores, entre ellas la seguridad de sus operaciones, y supone un riesgo muy grave para todos los componentes de las fuerzas de seguridad. Y por ello le hemos pedido al Ministerio del Interior que aumente las medidas de protección física, que aumente las garantías jurídicas para enfrentar este nuevo tipo de amenaza. Desde el punto de vista policial, ¿qué medidas recomendaríais para que bajara un escalón el grado de violencia que se detecta en esa zona de España? Bueno, lo primero, habría que aumentar, por supuesto, los recursos humanos dedicados a la lucha contra el narcotráfico en el Cono Sur. Yo pertenezco a la Unidad de Prevención y Reacción de Madrid, que es una unidad expedicionaria que viaja asiduamente a Campos de Gibraltar, a municipios como puede ser la Línea de la Concepción o Algeciras, y llevamos años desplazándonos allí y he podido combatir en primera persona a estas organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, y lo primero que se necesitan son más recursos humanos desplegados sobre el terreno. Todos sabemos lo que pasó con Oconsur, el ministro dice que todo está genial. De hecho, fue el discurso que dio justo antes de que asesinaran a David y a Miguel Ángel esa misma noche, pero la realidad y los hechos demuestran que no es cierto, que no tenemos los recursos humanos suficientes, tampoco los medios, porque están empleando, además de estas armas de guerra, vehículos o embarcaciones muy potentes que las usan sin ningún miramiento respecto a la seguridad de los demás, y necesitamos también esos medios materiales. Y por último, pero quizás podía ser lo primero, una protección jurídica mayor. En España, el delito de atentado contra agente de la autoridad, es decir, atacar a un policía, en demasiadas ocasiones sale prácticamente gratis. Nosotros venimos denunciando que agredir violentamente a un policía muchas veces se soluciona con una pena multa de 50 euros y una pena que queda suspendida. Es decir, que la persona no entra en prisión y a lo mejor paga esa multa si no se declara insolvente. Aunque estos profesionales del crimen en demasiadas ocasiones se declaran insolventes, no pagan nada, no entran en prisión y sienten que agredirnos les sale gratis. Eso les lleva a un estado de impunidad con la que
nos atacan de forma cada vez más despiadada y violenta, y se viven, por desgracia, pues imágenes y sucesos como la desgracia que ocurrió en Barbate, cuando asesinaron a nuestros compañeros, y recientemente cuando han embestido a otros o los han intentado matar. Necesitamos, lo primero, esa protección jurídica, que acabe esa sensación de impunidad, y luego los recursos humanos y los medios de protección física necesarios, los que le hemos pedido al ministro del Interior. Como no nos está atendiendo, le hemos declarado un conflicto colectivo permanente, porque la seguridad de los compañeros es primordial. Está bien la equiparación salarial y queremos cobrar lo que es justo, tenemos también la demanda de que se nos declare profesión de riesgo, pero lo primero es que estén protegidos los compañeros, que no muera ninguno más porque nos están matando. Bueno, vamos a ver si entiendo bien. Más medios, más garantías de trabajo, más garantías pues legales que arropen la labor de los policías, pero vamos a ver, la policía cree que las penas que se suelen imponer a aquellos que, arriesgando su vida, detienen con operaciones con las gomas, las lanchas, como ellos las llaman gomas, ¿verdad? O de otro tipo. ¿La policía cree que esas penas son suficientes? ¿Cree que habría que aumentarlas? Y ya, por último, hombre, a mí se me ocurre que habría que hacer una labor de concienciación. Empieza a ser muy anormal que en un montón de pueblos de España tengan que levantar plantaciones de diferentes tipos de droga que roban la electricidad. Eso está súper extendido. Los narcopisos en las ciudades son otro problema que habría que pues combatir políticamente con decisiones, o incluso pues las inversiones que hacen en este país, que hacen que lleguen nuevas y nuevas bandas de narcotraficantes, porque a lo mejor pues no hay suficiente inconveniente para colocar la ingente cantidad de dinero que obtienen de sus actividades, blanquearla, que es en el argot policial como se suele denominar. ¿Cómo lo ves? Pues el auge de este tipo delictivo efectivamente está acompañado de una pena muy laxa. Las propias organizaciones criminales, en demasiadas ocasiones, eligen España porque saben que el desarrollo de sus actividades ilícitas, en caso de ser detectados y apresados por las fuerzas de seguridad, van a tener unas condenas, unas penas muy escasas. Entonces, es uno de los motivos por los que aquí se asientan esas mafias, aparte de que España es un punto estratégico de entrada a Europa, desde el norte de África y también desde el sur de América, que es desde donde proceden buena parte de las drogas que luego se consumen en este continente. Esas penas son muy bajas, tanto para los delitos de narcotráfico, no están siendo efectivas, a la luz de los hechos yo creo que es evidente, pero sobre todo esa falta de protección jurídica de los agentes a la hora de enfrentarnos a ellos es demasiado laxa. Nosotros lo hemos denunciado y como no hemos obtenido una respuesta positiva, como no tenemos un interlocutor válido aquí, por eso hemos pedido que dimita al ministro del Interior en reiteradas ocasiones, hemos tenido que pedirle a la Unión Europea, desde la Confederación Española de Policía, que se proteja mejor a los agentes, que se conviertan las agresiones contra policías en eurodelitos, para que sea la Unión Europea quien legisle y establezca una pena mínima muy superior a la que hay actualmente, para que los criminales sepan que cuando nos agreden violentamente van a entrar en prisión. Hasta que no se dé ese punto, se van a sentir impunes a la hora de actuar y cada vez van a hacerlo con mayor violencia, como estamos pudiendo ver. Y nosotros somos la primera línea, pero si la policía no está segura, los ciudadanos no van a poder estarlo, porque es la policía quien le ofrece esa seguridad a los ciudadanos. Por tanto, es necesario para la seguridad de todos que aumenten esas penas, porque las agresiones muchas veces se saldan pues con condenas verdaderamente irrisorias. Y, por supuesto, luego hay que aumentar la cooperación policial internacional, pero especialmente, como decíamos, los recursos humanos y los medios de protección física y las herramientas de trabajo que necesitamos para combatir a este tipo de narcotraficantes. Don David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía, pues muchísimas gracias por sus explicaciones y le deseo una feliz tarde. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Un placer. Un placer. Ya sabéis que yo mantengo una gran preocupación por este asunto de la droga, que esto lo que teníamos pendiente era una entrevista sobre todo de la seguridad en Ayamonte y alrededores, pero claro, eso tiene que ver con la droga. Normalmente lo que yo me comprometo a exhibir ante todos ustedes son imágenes ciertas de cosas que están sucediendo en el día a día para convencerles, yo ya lo estoy, convencido estoy, de que hay que cambiar las cosas que decía
David Gutiérrez, que hay que modernizar, no se le puede seguir llamando a esto un delito contra la salud, hay que avanzar porque ahora ya no es un delito contra la salud, si acaso es un delito contra la seguridad, por ejemplo, de los que viven, en este caso, en Ayamonte y otros muchos. Bueno, ¿y eso cómo lo vamos a combatir? Pues llegando a la conclusión de que tenemos que exigirles a la clase política, a los partidos políticos, que incluyan medidas en sus programas electorales y luego obligarles a que las cumplan. Solo así podemos dar un avance. Al principio estoy seguro que será tímido, o a lo mejor es más radical de lo que yo pienso, si reformamos la comprensión que esta sociedad tiene de la droga. Y las eléctricas que le roban la electricidad para plantar marihuana, pues lo denuncian inmediatamente. Y los ciudadanos que saben cómo van las cosas en las ciudades y los pueblos de España, pues hacen lo propio. Incentivar esa cultura de que en España tenemos un problema, que es un problema muy grave, que se llama el narcotráfico, endurecer el blanqueo de capitales, endurecer las penas, que haya juzgados especializados, que los policías y los guardias civiles tengan más medios, eso es evidente que también, pero bueno, todo eso lo tenemos que hacer nosotros con nuestro papelito, el del voto, no se olviden de ello, y siendo consecuente con esa proclama, pues yo les traigo ejemplos. El de hoy viene de un polígono industrial en Tarragona, donde la Policía Nacional ha detenido a 5 personas, de las cuales 4 ya han ingresado en prisión, en una operación que ha desmantelado el mayor laboratorio de producción de droga sintética que se ha encontrado en España. Se han intervenido pastillas de droga sintética MDMA valoradas en 31 millones de euros. Bueno, pues estas son las cosas de las que yo les hablo. Si los responsables de eso, los detenidos, están en la calle de nuevo dentro de 2 meses o de 1, o a lo mejor ni entran en la cárcel, pues entonces no vamos bien, porque la instalación es muy fácil de reponer. Necesitas un local, una química que te permita la producción de esa droga sintética y a continuar con el negocio. Esta ha sido una operación combinada con algún otro país europeo, porque claro, donde llega esta droga sintética, pues también tienen un problema, o tal vez tienen más problemas. Bueno, dejando la droga aparte, hay una encuesta sobre la cual vale la pena reflexionar. La ha realizado el Real Instituto Elcano y, entre otras cosas, todas ellas muy interesantes, demuestra que para el común de los españoles hay un país que representa una percepción de amenaza y ese país es Marruecos. ¿Es Marruecos un enemigo? Pues bien, para más de la mitad de los españoles, nuestro vecino del sur supone un riesgo que aumenta cada año. Así lo demuestra el barómetro del Real Instituto Elcano. En 2021 era de apenas un 35%, 3 años más tarde no rozaba ni la mitad, y este año llega al 55%. Los motivos, la situación geográfica, los conflictos diplomáticos y el tema migratorio. El barómetro también recoge otras tendencias entre los españoles. Se sienten altamente europeístas, roza casi el 100%, pero la mitad no sabe quién es la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. El 50% considera que el mayor riesgo de la Unión Europea es la inmigración irregular, con un aumento de 40 puntos de diferencia respecto al año pasado. Y de los líderes mundiales, los mejor valorados son el presidente de Ucrania, Francia y la líder italiana, siendo su país el que mejor simpatía causa, 7 de 10 puntos. El peor valorado es Putin. Para los españoles el compromiso con Ucrania sigue siendo férreo y más de la mitad piensa que deberíamos enviar tropas, algo llamativo siendo un país altamente pacifista. Cae la simpatía hacia Estados Unidos y sube respecto a China. Para el 82% de los encuestados, las actuaciones del ejército israelí en la Franja de Gaza son un genocidio. Y el apagón, apunta el barómetro, ha disparado el porcentaje de mantener las plantas nucleares en funcionamiento al 66%. Bueno, y sorpresa, hay que ayudar a los que denuncian la corrupción, decía Sánchez el otro día, el miércoles en el Congreso, y quieren aprobar la ley Bolaños, y eso protege o desprotege. Hacer que la UCO dependa de la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía?
Pues eso, entonces esa no es una medida que encaje en ese cuadro descrito por el presidente del gobierno, que era una trola absoluta. Es todo lo contrario. Se trata de que tengan instrumentos para anular ciertas grabaciones, ciertas pruebas, someter a la UCO al control de los fiscales, desconectar a los jueces, todos criterios que favorecen a la corrupción. Pero hombre, los jueces ya hemos visto lo que este gobierno ha ido haciendo con el juez Peinado, no hace falta que os lo recuerde, el juez que instruye el caso Begoña Gómez. Pues eso es lo que le interesa al gobierno. Por eso es fundamental, luego hablaremos de ello, que el gobierno ate cuanto antes el apoyo a la ley Bolaños, que se tiene que sustanciar a finales de mes en el Congreso. ¿Y eso a costa de qué va a ser? Pues bueno, hay que reunirse con los asociados, con Esquerra, con PNV, con Junts, y atender sus nuevas peticiones, que naturalmente han elevado el precio después de que se hayan convertido en esenciales para que Pedro Sánchez pueda continuar, para que no tire la toalla, dice él. Bueno, y entonces le van a empezar a pedir la semana que viene, lunes, martes, miércoles, jueves, y hasta que llegue el momento de la votación Bolaños, una serie de cosas. En el caso de Esquerra Republicana, quieren que se acabe con la financiación singular para Cataluña, lo que algunos llaman el cuponazo. El cuponazo que supone pues cancelar deudas de Cataluña, etcétera, etcétera. En la práctica va a suponer con mucha probabilidad la entrega total de la recaudación, la vigilancia, la inspección, etcétera, etcétera, de un impuesto que es el IRPF, que pasará a manos catalanas más pronto que tarde. En el caso del PNV, estos reclaman, oiga, es que usted pactó con nosotros unas transferencias que aún no nos ha hecho. ¿Cuál es la que les obsesiona? La seguridad social. Tiene una relevancia importantísima porque si el gobierno de Sánchez le entrega al PNV la seguridad social, que por cierto, quiero recordar, es altamente deficitaria, habrá que compensarles ese déficit. Ahora se arregla porque hay una caja común. Y de lo que se recauda además en Madrid se atienden las pensiones vascas, que son, por cierto, las más caras de España. Eso cuando se entregue la seguridad social al País Vasco, pues habrá que compensarlo. A Sánchez le da igual, porque él está en fase de que se agarra un clavo ardiente, y el clavo ardiente en este caso pues son Esquerra, PNV, Junts, etcétera. En el caso de Junts, bueno, estos son un poco peculiares, ya lo sabéis, y el logro que vive en Waterloo, lo que quiere obtener a enorme velocidad, aquí lo que prima es la velocidad, quiere que el 18 de julio España haga prosperar en Europa que el catalán sea idioma oficial. Y ahí aprieta mucho, lo que pasa es que España lo ha intentado desesperadamente el ministro de Asuntos Exteriores. Lo que ocurre es que no es fácil que en Europa entiendan esa posición, por mucho que lo pida España. Y eso supone un gasto en Europa. Bueno, pero esos son los tres frentes donde pues la semana que viene vamos a ver que el gobierno una vez más pone la rodilla en tierra y asume compromisos de entrega de partes de la soberanía nacional para que Pedro Sánchez continúe al frente de la martingala. Por cierto que hay una cosa nueva de la que no hemos hablado nunca. El gobierno aspira a que se apruebe por ley una ley de protección de los altos secretos. A los periodistas que divulguen altos secretos les pueden caer hasta 2,5 millones de euros de multa. ¿Y qué son los altos secretos? Lo que quiera el Consejo de Ministros, lo que quiera el gobierno. Porque claro, hombre, cualquier cosa que se publique respecto a la cesión del Sáhara Occidental, la graciosa cesión a Marruecos de Pedro Sánchez, va a ser secreto de Estado, no me cabe duda. Cualquier cosa que se publique de los cursos de Begoña es un secreto de Estado. Pues oye, que el otro día dijeron que era un secreto de Estado que no se podía revelar cuántos policías o cuántos guardias civiles se dedican a la protección de la espía vocera Leire Díez, ya os acordáis, ¿no? Le han puesto protección, bueno, está bien, pero no podemos saber cuánto cuesta y cuántos agentes están pendientes de proteger
a la espía del PSOE, a la que compraba basura contra el jefe de la UCO, contra el teniente coronel Antonio Balas. ¿De verdad que vamos a transigir con eso? Bueno, pues claro, una ley de alto secreto es como una bala de plata que le va a permitir al gobierno sacar de en medio a cualquier periodista incómodo que averigüe, pues yo qué sé, lo de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, cualquier cosa, porque lo van a decidir en el Consejo de Ministros. No va a venir regulado por la ley, no, va a ser pues lo que en ese momento le apetezca a Pedro Sánchez. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permitidme que os recuerde que estamos aquí, que necesitamos vuestro apoyo, que si queréis que las ideas que compartís con nosotros prosperen y lleguen cuanto antes al conjunto de la sociedad española para que cambie en el sentido de esas ideas, sería una buena idea que consideraseis el apoyarnos. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas maneras, si entráis en la página del club, desde hacer un donativo a esta casa a una muy sencilla, que es entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión, entrar a ser socios del club. ¿Y eso cómo se hace? Pues es muy sencillo. Lo voy a repetir para no exigir la búsqueda de esas gafas que permiten leer los numeritos en la tele y que algunos, estoy seguro de los que me oyen, pues la necesita. Hay que llamar al 916-162-464 o ponerse en contacto con la dirección de redes que aparece debajo del número telefónico. Y en 5 minutos tenéis el asunto resuelto, nos estáis apoyando y nosotros podremos llegar a más y más españoles. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Bueno, a las 8:01 abrimos nuestra mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados hoy. Yago Soler, ¿cómo estás? Periodista. Muy buenas periodista tardes. De esta casa, que hoy se estrena en la tertulia de la Redacción Abierta. Encantado de estar en este plato azul. Don Carlos Entrena. Buenas tardes. Eminente jurista, presidente del Club Liberal Español. Y nada, estupendo. Esta semana lo estoy pasando muy bien con los encierros de los Sanfermines. Ya que no puedo ir a las corridas, pues... Eso que cuestiona la televisión vasca, ¿no? Bueno, efectivamente, pública, sí, ni lo citan. La pública. Habrá que recordarles que la pagamos todos. Sí. No todos los vascos, no, todos los españoles también la pagamos. La catalana más que la vasca, pero también hay algún dineret que se va a la televisión vasca, porque, en fin. Bueno, vamos a empezar el recorrido informativo y opinativo del día con una preocupación que les va a gustar. Resulta que han detectado que algo se mueve en el Partido Socialista porque empiezan a buscar a ver quién sería el abogado, el mejor abogado, el mejor penalista para defenderlos de una eventual imputación en el Supremo por financiación irregular, que es algo que no digo que vaya a pasar. Pero oye, cuando uno empieza a sondear abogados para ver quién es el que se lleva el premio, pues es que lo ve más cerca que lejos, ¿no? Eso lo entiendo yo. Y dentro de eso, estoy obligado a que ustedes conozcan, otra cosa es que les recomiende que se lo crean o no, lo que dice Félix Bolaños, que ha negado una vez más que haya financiación ilegal detrás del partido de Sánchez. Lo que va a hacer el Partido Socialista, obviamente, es colaborar con el magistrado instructor y es aclararle, en este caso a la UCO,
cuáles son las cuentas y cuáles son los documentos que acreditan las cuentas del Partido Socialista. Son unas cuentas que están auditadas por el Tribunal de Cuentas, que fueron validadas por el Tribunal de Cuentas, y ahora se plantea una duda que tiene la UCO que se va a aclarar. Se va a aclarar en los próximos días. Ya se está explicando cuál es el motivo de esa duda que tiene la Guardia Civil y se le va a informar con toda transparencia. ¿Qué os parece? Bueno, pues de momento ha cambiado la forma de hablar de los magistrados. Ha dicho que van a colaborar, que están dispuestos a aclarar lo que haga falta. No ha insultado a la Guardia Civil, no ha insultado al magistrado del Tribunal Supremo, porque todo esto viene por el tema del auto del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que ya dijo el otro día que tenían que investigar algunas cuentas y que podía haber alguna implicación de otras personas físicas y personas jurídicas. Eso les llamó mucho la atención y ya están en una actitud positiva. El ministro de Justicia no está insultando a los jueces ni está insultando a la Guardia Civil, lo cual ya es un dato positivo. Segundo, que ya habla y reconoce que están investigando las cuentas del partido, que las están investigando, que hay unas dudas y que las quieren aclarar, que dice que están auditadas por el Tribunal de Cuentas. Pero claro, la financiación ilegal no va por la vía ordinaria, no va por apuntes contables normales, sino que iría por otro conducto. Pero de todas formas parece que hay una serie de donaciones raras entre Ábalos y no sé si Cerdán y tal, pero que reciben dinero, que luego lo mandan y tal. Bueno, yo creo que lo lógico es que pues se aclaren las cosas, no sé hasta qué punto, pero han cambiado de actitud. Ya no insulta a los jueces, insultan a los guardias civiles. Bueno, sí, la verdad es que sí, ha cambiado. Tal vez sea oportuno que expliquemos a todos ustedes cómo paga el PSOE a sus diputados. No digo que todos los grupos parlamentarios hagan lo mismo, digo el PSOE. ¿Cómo les paga el PSOE a los diputados? Porque el grupo es el que cobra del Congreso y el grupo es el que reparte y el grupo es el que se queda lo que irónicamente le llaman el impuesto. Eso es, el 100% lo recibe el grupo. Eso es lo que parece, como vamos a ver a continuación. Las cuentas del Partido Socialista están en el ojo del huracán. Tras la petición del Supremo de aclarar de dónde vienen los ingresos y las discrepancias en las donaciones de Ábalos, los socialistas han asegurado que las aportaciones de los altos cargos están en orden, declaradas ante la Hacienda Pública y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas en aplicación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Desde Ferraz explican que cada diputado electo cobra su sueldo del grupo parlamentario, no del Congreso. El PSOE recibe el dinero de la Cámara Baja y de dicha nómina se detrae la aportación voluntaria de cada uno. El Grupo Socialista hace la repartición, básicamente. Vamos, que el dinero restante se queda en Ferraz. Aseguran que cada diputado paga una cuota como los militantes. Mencionan también que los altos cargos afiliados al PSOE pagan una cuota voluntaria directamente al partido. Además del desfase registrado en la Agencia Tributaria sobre las aportaciones de Ábalos, se sabe que el PSOE recibió 78 millones de donaciones de altos cargos durante su etapa y la de Cerdán. Las aportaciones de los cargos públicos del PSOE crecieron un 40% en 2016 y se consolidan como la principal fuente de financiación privada del partido desde el año 2020. Durante 3 años estos ingresos superaron los 11 millones anuales. El dinero ya no viene de los afiliados. Desde el mencionado año los altos cargos son la principal fuente de financiación privada del PSOE. Solo entre 2017 y 2021 sus aportaciones crecieron más de un 39%. Aunque en 2023 cayeron un 13%, estas contribuciones siguen representando el 40% del total privado, una cifra que pone el foco sobre cómo se financia hoy el partido. Cabe destacar que en las elecciones generales de 2015 el PSOE pasó de 110 escaños a 85 5 años más tarde. Existe una subvención de 21.167 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados y una subvención de 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso, siempre y cuando se haya obtenido un escaño. La financiación del PSOE aumentó en los momentos más convulsos del partido. No sé si les ha aclarado la circunstancia. Yago Soler, ¿a ti sí? A mí es que el PSOE creo que tiene que aclarar bastantes cosas en general y considero que hay cierto nerviosismo en Ferraz con todo lo que tenga que ver con los números y con temas judiciales y la palabra presunto. Pero también escuchamos antes a
a Bolaños hablar de que, bueno, no, las cuentas del partido, tal, no sé qué, no, que no hay financiación. Bueno, él también ponía la mano en el fuego por Cerdán, también ponía la mano en el fuego por muchos del PSOE y al final pues creo que las quemaduras son ya de tercer grado, sino que va perdiendo el brazo. Entonces, bueno, las cuentas, yo creo que si el PSOE le queda algo de valor y de honestidad, pues se tendrían que poner encima de la mesa y, bueno, veremos ahora en este tiempo cómo lo desarrolla. Y dice, pues mira, esto ha salido de esta parte, esto ha salido del otro, y no como vemos que si Ábalos por aquí, Ábalos por allá, y sobre todo con datos, ¿no?, que a veces resuenan, por ejemplo, grandes auditoras que se apartaron de hacer esas cuentas en las auditorías anunciadas. Entonces, bueno, son cosas llamativas que veremos a ver dónde termina todo este enjambre monetario. Bueno, habla y se refugia este señor en el Tribunal de Cuentas. Es que nuestras cuentas han sido... El Tribunal de Cuentas es uno de esos tribunales colonizados por un pacto del PSOE y el PP. Cuidado, las cosas como son. Hay otras cosas en las que se han portado peor, pero aquí hubo un acuerdo y lo neutralizaron, no ha habido más problema. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, tiene pendiente reclamarle al Partido Socialista, oiga, ¿me puede usted contar el crowdfunding este que se abrió para apoyar la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General? A ver cómo rendición de cuentas de ese crowdfunding, ¿quién dio dinero? ¿Era dinero de saunas, de prostíbulos? No lo sabemos, porque simplemente el PSOE se negó, con Santos Cerdán al frente, se negó a entregar información al Tribunal de Cuentas sobre ese particular. O sea que, bueno, pues esto es la democracia limitada en la que nos movemos y el Tribunal de Cuentas pues se puede orillar perfectamente y para mí no es garantía de nada. No, la verdad es que se tiene que aplicar mucho el Tribunal de Cuentas porque es para todos los ciudadanos, es la garantía, la tranquilidad de que los partidos políticos pues, se financian regularmente y con toda normalidad y no de una forma ilegal. Es muy importante dar seguridad jurídica y confianza en la democracia. Y son las instituciones estas las que tienen el Tribunal de Cuentas en el tema de cuentas y luego la rendición de cuentas ante las Cortes, las que tienen que responder y justificar que los partidos políticos lo hacen bien. Es que yo creo que todo tiene un grave problema, que es el concepto de democracia, que el partido político, los partidos políticos son necesarios, pero que los miembros de su partido, en muchos casos, no son conscientes de la importancia que ellos tienen y que tienen que responder ante la sociedad y el Estado de Derecho. Creo que es muy importante el potenciar la revisión, la auditoría, el seguimiento de los partidos políticos. Y no solo las cuentas, sino también incluso las personas. Las personas tienen que tener su formación, no puede entrar ahí cualquiera, como estamos viendo, que resulta que llega a un cargo para el cual no está preparado. Pero si es que es tremendo. Debería de haber auditores, 3, 4 auditores y controladores interventores de todo tipo, interventores internos y externos, porque estos sobre todo se financian con las cuentas del Estado. Aquí hay 78 millones de donación de Ábalos o altos cargos. De altos cargos. Oye, mucho dinero. A ver, ¿qué sistema tienen ustedes? Porque esto es mucho dinero. No vaya a ser que lo estén recogiendo por un lado y lo estén, digamos, filtrando. Canalizando. Es que al final yo creo que, por desgracia, los españoles nos hemos acostumbrado a dos cosas. La primera, yo creo que, al menos mi perspectiva, ¿no?, como joven, es que los políticos nos toman el pelo, eso es el punto número uno, y segundo, pues que en menor o mayor medida estemos acostumbrados a estos titulares de presunta corrupción, o sea, que liguemos ya la palabra presunta corrupción a un cargo o bien político o un cargo público. Y luego en los últimos años también, hablabais, ¿no?, del Tribunal de Cuentas, efectivamente, o sea, creo que las instituciones de este país tienen que hacer un fuerte apoyo entre ellas, o personalmente creo, para poder salir adelante de la degradación que la hemos visto en estos últimos 7 años. Pero, y esto, o sea, el Tribunal de Cuentas, pues también es otra de ellas. Cuando ha llegado algún asunto de corrupción importante, alguna vez ha sido, pocas, pero alguna vez sí, han llegado 2, 3, 4 años tarde.
O sea que la utilidad del Tribunal de Cuentas está cuestionada por la historia reciente de este país, no son invenciones mías, para nada. Bueno, vamos con Santos Cerdán. Santos Cerdán está en Soto del Real. Resulta que la Fiscalía Anticorrupción, que fue la que le llevó a la cárcel, naturalmente ha dicho que de sacarlo se pueden olvidar, que está donde está porque puede destruir pruebas y que olvídense de que de momento cambie su situación judicial. Eso por un lado. Y luego ha aparecido un vídeo, y eso está mal, esto está mal, tengo que admitir que eso está mal. Ha aparecido un vídeo de Santos Cerdán en las zonas comunes de Soto del Real, pues, sin hacer nada particular, pero bueno, en cualquier caso, eso le ha dado pie a Marrasca para abrir una investigación, a ver cómo es posible que aparezcan imágenes del hombre del recluso. No sé si a un preventivo se le puede llamar recluso. Sí, preventivo, recluso preventivo. En cualquier caso, del señor este que era secretario de organización del PSOE. Y más que eso, el señor este que era secretario de organización del PSOE y que se apartó de todo y se marchó del partido y dejó su cargo y también dejó de ser diputado en el Congreso, ha pedido que el partido le pague sus gastos de defensa. Y como el partido lo haga, no lo va a hacer, porque sería meterse en un lío que le involucra. Con Santos Cerdán han cortado amarras. Si eras un corrupto, eras una manzana podrida y estás lejos de nosotros. Lo han arrojado fuera del partido. Bueno, por tanto, esto ya les digo que no va a prosperar, pero en cualquier caso, sobre las imágenes de alguien que está encarcelado. Bueno, eso, hombre, es una quiebra de la seguridad interior de la prisión. ¿Quién lo ha podido grabar? Yo no sé si en este momento los reclusos van por ahí con sus teléfonos y sí, graban y tal. Pues entonces realmente es muy difícil. Si se tienen teléfonos móviles allí dentro de la prisión, es muy difícil que los guardias estén pendientes de que alguien haga un vídeo o no lo haga. Yo creo que o no hay teléfonos o en cuyo caso ya sería alguien que se haya molestado en buscarlo. Es una infracción, es una cosa que es una... No, yo, lo de los móviles en la cárcel, si por ejemplo meten drogas y también dispositivos con drones, también hay creo efectivamente una falta de seguridad en muchas de estas instalaciones bastante grave. Pues las imágenes, pues como decía, hombre, bonitas no son. No deja de ser un espacio donde, lógicamente, por lo que has cometido, pues estás privado de tu libertad y, bueno, pues efectivamente Interior llevará más o menos una investigación a ver quién puede haber sido detrás. No sé si estará algún funcionario o efectivamente algún... Pues también es jugoso cuando entra una persona de este calibre, Hay mucho morbo. Claro, sacar tu móvil o ir. Pero bueno, yo creo que la bronca que te cae luego, como sea funcionario... Y además que estamos... esto es tradicional. Siempre que ha entrado un preso ilustre, suelen ir al Soto del Real, al cabo de un tiempo ha salido pues en el patio, paseando o lo que sea. Y en la España del selfie, pues todavía peor. Digamos que los tiempos han venido a perjudicar cierta seguridad en cuanto a la cosa personal, que yo creo que hay que respetar. Lo que no respetan tanto es lo de las saunas y los burdeles, especialmente en la prensa europea. Un ejemplo, The Times. A mí me caen mal, ya sabéis por qué, lo he contado muchas veces. Los de The Times me caen fatal. Pero en cualquier caso, han hecho pues, un análisis de la situación. Pedro Sánchez vivía de los burdeles gays de su suegro, dicen los opositores. No dicen eso exactamente, pero bueno, los británicos, si se trata de denostar a España, siempre estarán ahí. No dice la oposición que vivía de los burdeles gays de su suegro, sino que consiguió su patrimonio inmobiliario como beneficiario a título lucrativo de las actividades de su suegro, de fallecido ya, Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez. Pero bueno, hombre, que vean ustedes que en Europa siguen este asunto, les parece preocupante y poco digno, porque generalmente pues la prostitución, sea de hombres o de mujeres, da igual, pues no es un negocio legal y no se espera de un presidente del gobierno que haya obtenido un apartamento en Mojácar, su mujer de la familia
de la holding familiar que manejaba hasta 15 establecimientos de gays o de prostitución femenina a lo largo de España. No son solo los saunas gays conocidas de Madrid, sino que detrás hay un entramado de ganar dinero de verdad, con algunas incidencias policiales que, si tenemos tiempo, luego les relato, pero que en cualquier caso no cambian esto. Carlos, te quería preguntar, ¿por qué tuvo tanta cautela Feijóo y habló de beneficiario a título lucrativo? Bueno, porque no era una persona que se beneficiara directamente, o sea, que no estaba integrado en el negocio como trabajador o como socio que podía percibir unos dividendos, sino de forma indirecta a través de su mujer. Entonces, la mujer recibe ingresos procedentes de ese negocio y él se beneficia. Él se beneficia porque además no sé si están en gananciales o no, pero bueno, vive, están en gananciales. Pues entonces, ahí, lógicamente, reciben un beneficio a título lucrativo sin él implicarse directamente. De todas formas, este señor que tenemos de presidente tiene mucho valor, porque con estos antecedentes familiares políticos es muy complicado lanzarse al mundo, al ruedo político. Hace falta tener mucho cuajo, como diría un señor castizo. Bueno, no crea usted. ¿No? No crea usted. Porque, bueno, vamos a ver, lo primero, tengo que decirles que algunos que trabajaban en ese entramado, digamos, prostitutivo, dicen que ella iba muy a menudo, que ella se encargaba de la caja, de contar el billete, y que luego le ponían un sobre a cada una de las chicas a las que tenía que pagar, chicas y chicos, no lo sé, pues les ponía, hacía el reparto y se encargaba de un control, digamos que administrativo, de los negocios. Eso hay que decirlo porque es importante. Y luego hay que decir otra cosa. Oiga, mire, vamos a ver, los políticos, hasta que llegó lo de Feijóo con la cremita en la espalda de Marcial Dorado, en Galicia, pues parecía que estaban blindados, no solo aforados, sino también blindados ante la opinión pública. Oiga, vamos a ver. En tiempos recientes hemos tenido diputadas que tenían padres que habían pasado por la cárcel por estafa y nosotros no lo hemos sabido. No digo que haya que hacerle una radiografía a todos los políticos. Eso me parece muy bien, porque claro, los hijos no son responsables de los actos de los padres o de lo que sea, ¿no? Pero me refiero a esto, precisamente en lo que dijo Feijóo, que está bien utilizada la expresión beneficiario a título lucrativo, porque está pegado, y además tampoco este señor tenía unos ingresos sólidos ni nada, sino que venía de lo que percibía, con lo que mantenía a su familia, era precisamente eso. Pero que es muy débil, lo que quiero decir es que en cualquier caso, que en cualquier momento puede salir este tema, y ahí está en la prensa europea. Pero fíjate, tenemos derecho los que votamos a Pedro Sánchez a conocer que su suegro era una especie de negrero que contrataba a un latino en concreto, no puedo decir que a más de uno, pero a uno sí lo sé, porque resulta que era el que le hacía los arreglos, digamos, de mantenimiento de los negocios, y este hombre un día bajó al hueco del ascensor de uno de los negocios donde había una cuarta de agua y se electrocutó. Y a partir de ahí, el señor Sabiniano Gómez, padre de Begoña, se lavó las manos. Y la familia de este latino, pues le llevó a los tribunales. Oiga, usted no tendría que pagar una indemnización, ¿no? Trabajaba en negro. Como trabajaba en negro, pues no le quiso pagar. Hasta que hubo una sentencia condenatoria 2 años después, que dijo, sí, hombre. Y estamos hablando de una condena indemnizatoria en aquellos tiempos, hace ya muchos años, incluso hasta ridícula, ofensiva. Pero bueno, esto demuestra un estilo. Yo creo que es importante saber cómo es el entorno de cada uno de los líderes políticos. Hombre, y la naturaleza del negocio es distinto. Tener una inmobiliaria o tener una oficina de contabilidad que tener este tipo de negocios, yo creo que la prostitución establecida en España no es legal, es ilegal, ¿no? ¿Es un negocio legal o es ilegal? Alegal. Es consentida. Sí, es consentida. Bueno,
pero con personas que están allí de paso, con que unas llegan, otros tal, no sé qué, en fin, que eso es algo, es una melé que se ve que no es un negocio de transporte aéreo. Pues ya verás tú cuando en Podemos y en Sumar se enteren de que la familia de Savignano, los propietarios del negocio este tan prolífico, en su mayoría eran de Fuerza Nueva. Ya verás tú cómo se van a poner. Nos vamos a publicidad. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Feijóo dice que va a continuar con esto. A los que le critican por haber traspasado algunas líneas rojas, según dicen, a mí me parece que es lo lógico de alguien que... Vamos a ver. ¿Fue Sánchez, verdad, el que decía que el padre de Ayuso era un golfo porque le habían dado unos avales? Sí, sí. ¿Fue Sánchez el que dijo que el hermano de Ayuso era un golfo porque resulta que... Sí, ¿no? Vale. ¿Es Sánchez el que dice que vive en un piso de fraude fiscal, que paga un tío, que no sé qué, que es un golfo y delincuente le llama? Ese ha sido Sánchez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que a Sánchez no le pueden dar lo mismo que él da a los demás con la misma injusticia o justicia? No lo sé. Lo que sí sé es que se tiene que levantar este velo que hay sobre los políticos de este país, que parece que tienen absoluto y derecho a todo, a que les aforen y a que les protejan, y a que protejan su intimidad. Bueno, hay, por cierto, algún político que otro que tiene relaciones, pues, de carne con alguno de los imputados que están ahora siendo famosos. Ahora eso no sale nunca, pero bueno, oye, chico, pues ya veremos, ¿no? Pero así no vamos bien, ¿eh? Miren Inglaterra, que una ministra le firma unos papeles a una chica que tiene en el servicio doméstico para que obtenga la nacionalidad y a la calle, sin más. Penalti y expulsión. Bueno, pues aquí estamos lejos. Vamos con Feijóo. Feijóo no se arrepiente de lo que dijo en el Congreso. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Y vuelve a repetir cada una de sus palabras. Usted no puede ser un adalid y decir que va a ilegalizar la prostitución cuando usted participó del abominable negocio de la prostitución. Y lo vuelvo a repetir. Y eso no es ninguna crítica, es una crónica a los hechos acreditados y publicados en nuestro país desde hace una década. El discurso de la oposición se endurece contra Sánchez. Los medios se hacen eco del cambio de estrategia e incluso hablan de que el equipo más cercano a Feijóo señala que ha empezado la guerra, en la que la dureza y ese tono empleado serán la tónica habitual lo que queda de legislatura. Después de que Sánchez anunciase las medidas para luchar contra la corrupción, por primera vez el líder de los populares utilizó la artillería pesada. Le acusó de beneficiarse personalmente de las ganancias que obtuvo su suegro, el padre de Begoña Gómez, con dinero ligado a la explotación sexual. Lo mínimo que tiene que hacer es tener la humildad para reconocer que durante una época de su vida esa prostitución le vino bien en el ámbito personal y patrimonial. Feijóo se refiere al piso de lujo en el que vivieron Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez antes de mudarse a la Moncloa. La vivienda fue comprada por el suegro de Sánchez, Savignano Gómez Serrano, con ingresos procedentes de sus negocios relacionados con prostíbulos y saunas gays. Está en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, valorada en más de 800.000 euros, y fue concedida a su hija para que la usara como vivienda familiar. Y existe otro inmueble, un apartamento en Mojácar, Almería, que Begoña Gómez compró en abril de 2023. Lo adquirió evitando que el presidente figurara en la operación, a través de la empresa familiar llamada San Bernardo 36 SL, con la que el padre de Begoña y sus tíos controlaban varias saunas gays en Madrid, algunas de ellas con denuncias por actividades sexuales encubiertas. Pero vamos a ver, Pedro Sánchez, si la carga de la prueba es la familia de tu mujer, ¿por qué se deshicieron de todos estos negocios cuando tú empezaste tu carrera política? Porque te comprometían. Eso no se puede borrar. Es así. Pusieron testaferros, vendieron, no sé qué, sacaron de todo a Savignano y dejaron, si acaso, a uno de sus hermanos. Pero se deshicieron de cualquier compromiso que pudiera ofender tu carrera política. O sea que, chico, ya está bien, ¿no? Yo entiendo a Feijóo.
Lo que pasa es que creo que va un poco tarde sacando este tema y después, como comentabas, por los ataques personales que ha hecho Sánchez y mucha gente del Partido Socialista, tanto a Feijóo como a familiares, a Ayuso y a familiar. Incluso yo creo que del tiempo, bueno, no sé si era Sánchez, en este caso era Pablo Iglesias, cuando se enzarzó con Cayetana Álvaro de Toledo. O sea, que los ataques personales en el Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, son bastante cotidianos, por desgracia, porque al final la población se acostumbra. Pero yo creo que ha tardado. Sabemos que Feijóo no es Aznar, sabemos que Feijóo no es Ayuso, que seguro que si tuviesen ese atril no tardaba tanto tiempo en contestar, pero cuando el enemigo político está débil, creo que hay que ir a por él. O sea, en el buen sentido de la palabra, en lo políticamente hablando. Obviamente. El problema es que pues a esta carga de momento ha ido el PP, bueno, Vox, pero el resto de los partidos, pues de momento, bueno, ya hablaron más adelante, pero no... Sí, efectivamente, ha salido tarde con este tema Feijóo porque ha tragado mucho, en terminología taurina. Ha tragado y tragado y tragado. Pero claro, el otro ha abusado mucho, ¿no? Como dijo Cicerón a Catilina, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a abusar de mi paciencia? Pero claro, citándolo a él con una foto de hace 40 años, con uno que se dedicaba al tráfico del no sé qué, una foto. Y luego a Ayuso de una forma, con una crueldad y una maldad terrible, cuando además esta señora no tiene ningún tema pendiente en la justicia. Y entonces... y acusándola de que vive en un ático que le atribuye la propiedad a ella. Y dice, pero bueno, y entonces yo creo que ha tenido que responder debidamente y me parece que ha hecho perfectamente. Ha hecho perfectamente pues porque no puede aplicarse la ley del embudo. ¿Por qué una persona tiene que criticar a los demás, imputarles delitos, imputarles de todo cuando le da la gana, a modo no sé, de pim pam pum? Cuando no sabe qué decir, cita a Ayuso. Hombre, hay que parar los pies, porque es que es una incorrección política, es una incorrección humana, es que es absolutamente reprobable. Y creo que bastante diplomático ha sido, teniendo delante a Sánchez, que vamos, que yo creo que es el déspota y el mayor altanero del Congreso, vamos, un calibre tiene. Hombre, o sea, cuando te subes al atril, vamos, ya te digo que bastante diplomático con sus palabras. Ha llegado tarde porque ya no podía más. ¿Hasta cuándo vas a abusar de mi paciencia? Es más o menos lo que le he dicho. Catilina. Claro. Catilina. Catilina. Sí, ya lo decía Elena Francis. Hija mía, vale más ponerse una vez colorada que 1000 veces amarilla. Pero al final la paciencia es lo que tiene. Por cierto, hoy hemos conocido una de estas compañías beneficiadas por las tramas de Ábalos, etcétera, salpicada por esa acusación. Se llama Aquaterra, que es el milagro de los peces y los panes hecho en estos días que nos ocupan. Porque esta compañía no llegaba al 1 millón de euros de facturación en 2018, cuando llega Sánchez. Y ahora está en 32 millones de facturación. Pero claro, así me pongo a ser constructor yo, que no tengo ni idea de poner un ladrillo, y también lo consigo. Si me ayuda la trama, fácil. La constructora Aquaterra, una empresa casi invisible en 2018, disparó un 4000% su facturación durante 5 años. Etapa que coincide casualmente con el mandato de Pedro Sánchez en Moncloa. Como ven, la empresa se creó en 2018 facturando aquel año 754.000 euros y poco a poco fue creciendo de forma continuada hasta llegar a facturar 32,4 millones en 2023. Lo llamativo es que a pesar de que se trataba de una empresa desconocida en el sector, consiguió numerosos contratos públicos, especialmente en el área de mantenimiento y conservación de carreteras. La AP7 en Cartagena, la A68 en La Rioja, las vías de Almería, Soria, Pontevedra. Una situación que también mencionó Víctor de Aldama durante su declaración en el Supremo, quien aseguró que Aquaterra tenía un vínculo directo con Javier Herrero. ¿Conoce usted la empresa Aquaterra Servicios de Infraestructuras? Sí. ¿De qué la conoce? Bueno, esta es una empresa que llegó nueva, digamos, al Ministerio, en el que el propietario estudió con el señor Javier, que bueno, eso no es relevante porque cualquier ingeniero de caminos podía haber estudiado con él, pero es muy relevante que el hermano de este señor era el delegado de Andalucía
de carreteras. Y bueno, pues una empresa que no tenía calificación ninguna empieza a obtener contratos importantes en UTE de mantenimientos y de conservaciones en el Ministerio de Transportes. Los contratos con Aquaterra se adjudicaron entre 2019 y 2021, justo cuando la empresa comenzó a despegar. Lo llamativo es que la constructora no tenía experiencia ni calificación destacada en el sector. Aún así, empezó a obtener contratos millonarios. Y aquí entra el contexto judicial. La Audiencia Nacional investiga un posible amaño de contratos públicos en el Ministerio de Transportes. En el centro se encuentra Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, que está imputado en estos momentos junto a Isabel Pardo de Vera por supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias, organización criminal, prevaricación y cohecho. Ahora Aquaterra está en el foco de la polémica. Fuentes del sector sospechan de los contratos públicos que recibió y que llevó a la constructora a multiplicar por 40 su facturación en tan solo 5 años. ¿Fue determinante que el hermano del propietario de Aquaterra fuera el delegado de Andalucía de Carreteras? Pues parece que sí, ¿no? Bueno, pero esto lo único que demuestra es que el bloque administrativo, el bloque de los contratos de la administración pública, lo que se llama del sector público, contratación del sector público, tienen que estar perfectamente delimitados en los requisitos, en el procedimiento y en la transparencia. Porque claro, ¿por qué existe esta sospecha? Porque parece ser que el dedo funciona. ¿Por qué funciona el dedo? Porque ha cambiado el modelo de contratación general en la administración del Estado, y han pasado de la subasta que era antes a precio, se adjudica en función del precio, al concurso subasta. Entra ya el aspecto subjetivo. Es que va a poner unas líneas de no sé qué, es que le va a poner unas biondas, es que va a hacer una zona, en esta carretera va a hacer una zona de descanso. Eso es lo que no es admisible. La Administración tiene que hacer un gran esfuerzo para que los contratos, el proyecto que se tiene que ejecutar, el proyecto que sale para adjudicar, esté perfectamente definido y puedan ir todos los que quieran a luchar por ese contrato. Pero esto de la adjudicación, luego hay otros contratos pequeños, que la adjudicación directa, pero no sería este caso, por razón de la cuantía. O otros casos, el caso de emergencia, que es las famosas mascarillas, que no tienes que hacer ni convocatoria ni nada, aunque te gastes 2.000 millones o 2.500, que fue lo que ocurrió. Pero en principio general, el modelo de contratación, el contrato, tiene que ser muy transparente. Yago. Al final yo creo que, como moraleja, si algún día tengo una empresa de construcción o algo, es un poco, si me llama un día alguien del PSOE, pan para hoy, cárcel para mañana casi, con el tema de, sobre todo con las constructoras y esto, porque es que no son un poco los casos que hemos estado viendo. Y este es llamativo, o sea, las cifras y los años, el aumento y el todo. Y al final, creo que es eso. Y para dar ejemplo, sobre todo, después a la ciudadanía. O sea, qué mejor que un político que diga, mira, pues estas son mis cuentas, ha pasado por este proceso, ha pasado por esto, aquí ha habido una irregularidad, pero la hemos subsanado. Este descontrol, y que se sepa pues al cabo de los años gracias a a investigaciones policiales, ¿no? Sí, pero luego los funcionarios se quedan fuera de el rigor de la justicia. Muy pocas, yo no recuerdo ninguna en el que un tío de un tribunal que ha firmado indebidamente algo, eso se llama prevaricar, ¿no? Sí. Haya tenido repercusión por haber... Las mesas de contratación están muy influenciadas por los técnicos. Sí, claro, allí hay un abogado del Estado, hay un secretario que es el que tramita el procedimiento, hay un par de técnicos, pero hay uno que es el que se lo sabe, que puede ser el que dice, bueno, este es el mejor que merece nuestra puntuación. Y a lo mejor ese es 1 de 5 el que... Y a veces pues eliminar cosas como los criterios subjetivos. Mira, eso es, hay que eliminar criterios subjetivos. Fuera, y algún ejemplo, la ejemplaridad, que se vea que esto tiene repercusión, el que amañes los concursos públicos. Hay países donde nadie se lo imaginaría. ¿Se imagina usted esto en Alemania? ¡Ja! No, ¿verdad? Bueno, el otro día le dieron un poquito de gasolina, un vasito de gasolina a Sánchez en el Congreso, y ahora lo quieren cobrar a precio de oro. Y la semana que viene va a ser definitiva.
el lunes Esquerra, el martes PNV, el miércoles Junts, todos reclamando, ahora deprisa que se te va a acabar la gasolina, quiero lo mío. Los de Esquerra, que van a ser los primeros, si no estoy equivocado, esos quieren, por supuesto, el cuponazo, la financiación especial para Cataluña, la quieren ya porque la tienen comprometida, la financiación singular, la llaman, que queda más fino. El PNV, que le traspasen la seguridad social, porque está convenido, pero no se ha materializado. Y los de Junts quieren que urgente, el catalán prospere en Europa y sea lengua oficial, y lo quieren para el día 18 de julio. Vamos, eso no lo consigue ni Franco, pero en cualquier caso lo van a pedir y lo va a dar, de eso no tengo la menor duda. Vamos a ver el siguiente trabajo y se lo explicamos a fondo. Los socios del Gobierno lo dejaron claro en el Pleno del Congreso. Ellos no dejarán caer a Pedro Sánchez a pesar de los escándalos de corrupción. Eso sí, su apoyo incondicional no sale gratis. Pidieron a Sánchez que se diera prisa, que cumpliera los acuerdos y que aprobase las medidas pendientes. Y el presidente ha cumplido. De hecho, ha faltado tiempo para que los independentistas corran a cobrar su apoyo. El Gobierno central y el de Cataluña se van a reunir para sentar las fases de la financiación singular para los catalanes. Un modelo pactado hace prácticamente un año por el Partido Socialista Catalán y RC, a cambio del sí de los republicanos a la investidura de Salvador Illa. Tras esa reunión se conocerá el acuerdo para la gestión tributaria del IRPF y las medidas para reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña. Con esto conseguirán que Cataluña recaude y gestione todos los impuestos, y no solo el 9%, como hace actualmente. Habrá otra reunión con el PNV, en la que Sánchez tendrá que abordar, entre otras cuestiones, el traspaso de la seguridad social y también la oficialidad del euskera en la Unión Europea. Y como no hay dos sin tres, queda Junts, que le exige a Sánchez que impulse el reconocimiento del catalán en la Unión Europea. Para ello, el viernes, el presidente promete hacerse con el apoyo de los demás Estados miembros, tratando de evitar que no se repita el intento fallido del mes de mayo. Y tras conocerse la agenda del Gobierno, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, habla de privilegio inconstitucional. Es un despropósito absoluto y confío sinceramente en que no salga adelante. A más corrupción, más negocio para los independentistas y para los socios. A más corrupción, más cesiones, en definitiva. Es así. Yo creo que es una relación directa, Paje lo ha dicho. Una verdad claro. Como un piano, ¿verdad? A más corrupción, está más débil el presidente y tiene que dar más concesiones a su apoyo de los separatistas y de los filoterroristas y de toda esta banda. No, realmente sería una injusticia terrible. Yo espero que necesitaría una ley, porque eso se tiene que modificar la ley de financiación de las comunidades autónomas. No creo que eso se pueda hacer a través de, no sé, que dicten un decreto ley, pero luego se tendría que convalidar. Pero en cualquier caso es que es tan inconstitucional, porque aquí lo lógico es que las comunidades autónomas, todas, menos las beneficiadas, pues impugnen esa disposición. Que luego llega al Tribunal Constitucional y digan que sí, que es legal, y como la ley de amnistía. No, yo creo que esto lo van a intentar esta semana que viene, va el lunes ahí a hablar con los de Esquerra a Barcelona, pero a mí me parece que esto no es viable. Es fundamental porque sin cualquiera de los citados y sin Podemos no saca adelante la ley Bolaños, que es donde le aprieta el zapato en estos momentos. Claro. Tiene que desarticular como sea la UCO y someterlo todo a los fiscales y anular alguna prueba preconstituida. Yo creo que la ley Bolaños se va a rendir, pero de una forma clarísima, porque el informe que acaba de presentar la Unión Europea sobre la situación del Estado de Derecho en España, eso lo va a hacer inviable. Además, están moviendo las asociaciones judiciales en Europa y es absolutamente inviable esta posibilidad de controlar los jueces, de nombrar los que les dé la gana, de acabar con las oposiciones, de cambiar el sistema judicial
de instrucción por parte de los jueces que pase a mano de los fiscales cuando están en línea jerárquica con el Estado, con el Gobierno. Pero hay un pleno señalado para finales de este mes en el que se va a aprobar en la Cámara. No al tiempo. Él verá si quiere meter a España en el club de los países que luego Bruselas le tira de las orejas, pero bueno, allá él. Con esto de los partidos nacionalistas y demás, yo creo que, que se me entienda, ¿no? Una vez que los perros tienen el hueso, no lo van a soltar. Eso está claro. Y al final, por desgracia, están haciendo un poco una España a dos velocidades, pero muy desigual. Leí antes en el País, ¿no?, que había fuentes consultadas por el periódico que le decían desde Hacienda que se estaba ya creando una pista de aterrizaje para la propia recaudación de Cataluña, o sea que yo creo que efectivamente el plan va por esa vía. A mí es que personalmente, o sea, no sé el beneficio que le puede generar si estuviese gobernando España el Partido Nacionalista Vasco o algún, ¿vale?, si fuésemos un país pequeñito que puede dar esa... Pero no sé esto el beneficio que, por ejemplo, a mí me puede dar como gallego, que mira que yo estoy orgulloso de mi lengua, o sea, yo no reniego ni muchísimo menos, pero que sea oficial en la Unión Europea. O sea, si a mí me van a poner ahora un tren con fondos europeos hasta Ferrol, que es donde nací, bienvenido sea. Si ahora que resido en el campo de Gibraltar, que tenemos un tren del Neolítico que llega hasta allí y... Es verdad, pero tenéis unas gomas, unas lanchas motoras que llevan a Marruecos a gran velocidad. Eso va genial y seguro que a Marlaska le suena mucho como Consur, pero bueno, pues si algo de eso beneficia, genial, pero yo creo que de verdad, o sea, con todos los... O sea, ¿cuál es la solución real? ¿Ponerse farruco? O sea, crear un partido político, ponerse farruco, haber pertenecido a una banda terrorista. O sea, es que ya son las agencias tributarias estas famosas, las prisiones, las policías autonómicas. Bueno, luego lo del tema de la migración, que ahora no sé cómo ha quedado eso, que se le dio a Cataluña, allí sonó algo, están los de Junts, sí, esto es mío, esto es mío, esto es mío, no sé cómo seguir ahora con... Y luego me parecen muy bien las palabras de Paje, pero... Sí, ¿y qué? Yo también me puedo poner aquí a gritar y luego salir por la puerta y ser otra persona. Analiza que está elevando el grado de su queja. Ahora ya habla de corrupción, la da por buena, hay corrupción y esto empeora las cosas. Bueno, por cierto, hablando de Feijóo, que ha estado por Barcelona y que dice que ha dicho cosas muy próximas a Vox. Vamos a escucharle. Que la seguridad en Barcelona cada vez es menor, que la inseguridad cada vez es mayor, que los robos, que los hurtos, que los abusos sexuales, que las violaciones, que las reincidencias, que las ocupaciones, las inquiocupaciones no paran de subir. Y que no tiene ningún sentido que Barcelona sea la ciudad más insegura de toda España. Delinquir no puede ser gratis. Y en este momento un delincuente multireincidente delinque de forma gratis y lo sabe. ¿Vamos a aprobar una ley contra la multirreincidencia? La respuesta es que sí, y la vamos a aprobar en los 100 primeros días de gobierno en el caso de tener la responsabilidad de gobernar en nuestro país. Bueno, pues me lo anoto en la libretilla para si llega el caso reclamárselo, no lo sé. Hoy el señor este que pagamos todos, que se llama Tezanos, ha emitido una encuesta que me gustaría comentar con vosotros, en la que a pesar de todo el PSOE sigue ganando, aquí no tal, pero sí se nota una huella, una erosión del caso Santos Cerdán. Es una erosión que lleva a un cuasi empate entre el Partido Socialista y PP y un auge bastante espectacular de Vox. Esto puede tener muy mala intención por parte de Tezanos, porque ya sabéis que el gran argumento cuando lleguen elecciones va a ser que viene la ultraderecha, salir todos y votar a Pedro, que Pedro es el único que les puede plantar cara. ¿Cómo lo ves? Pues a mí me parece que todo es un truco. El CIS, el gasto en encuestas de Tezanos, pues es como tirar el dinero y decir, mira, haz una financiación por ahí donde quieras y dame el resultado, porque ¿para qué nos vamos a gastar el dinero? No, yo creo que es muy posible que el PP haya recuperado mucho en estos tiempos, después de Cerdán y después de la intervención de Feijóo el otro día en las Cortes, porque el feminismo, las mujeres, el voto femenino, pues está, por lo que yo oigo y veo, pues está muy afectado
el maltrato que se le ha dado al sexo femenino por toda y la imagen que han dado estos señores, ¿no?, del Partido Socialista. Y yo creo que eso es muy importante. No se puede despreciar a sectores de la población, que sean las mujeres y ahora para cuidar solo el huerto que a ti te interesa. Es el problema general que tiene este señor, que se dedica a gobernar para sí mismo, para mantenerse. Exacto. Y no se da cuenta que aquí somos 48 millones de españoles y hay que cuidar a mucha gente. Es que a mí el CIS, a ver, lo que me diga es un poco, me entra por aquí, me sale por aquí. Personalmente yo creo que es otra institución que tiene controlado el gobierno, por desgracia, porque es una pena. Sucede a veces también, por ejemplo, pues en Radio y Televisión Española, que habrá muchísimos profesionales, y no lo dudo, dentro del CIS o dentro de otras corporaciones y empresas públicas que, pues por desgracia, se ven afectadas con episodios, no como este, ¿no?, sino como otros que hemos visto por parte de Tezanos. Y las encuestas, pues bueno, sí, pues pueden reflejar efectivamente el pinchazo del PSOE con todos estos escándalos que ha tenido. El trasvase ese de voto femenino es que no, vamos, me parece sensato, o sea, que es poco. O sea, creo que debería ser muchísimo mayor, pero no solo por lo del PSOE, sino recordemos lo que pasó hace un tiempo con Sumar y con toda la polémica que hubo con Errejón y demás. Entonces creo que va a haber un cambio en el panorama político español, en toda esa paleta de colores, y por comentar algo lo de Feijóo de antes, pues creo que al final, viendo esta subida de Vox, pues el PP a lo mejor también va a coger frases o palabras del partido de Eduardo Abascal, porque está viendo la que se le viene detrás. El CIS no debería existir. No debería existir. Me lo has oído decir más de una vez, ¿verdad? Exacto. No es que no debería existir. Voy a moderar mi planteamiento. No deberíamos pagar todos los españoles encuestas de intención de voto. Eso que se lo paguen los partidos. El CIS debe existir como centro de análisis sociológico, lo que dice su nombre, pero eso no es hacer encuestas de cómo les va, quién es el líder más valorado, cuál es el... No, hagan encuestas sobre lo que piensan los españoles para ilustrar a los ministerios sobre las reformas que quieren hacer de las cosas importantes. El tren a Ferrol, el tren a Extremadura. ¿Quieren ustedes que la prostitución sea ilegal? Pues defínanse los españoles y que se lo comunique al ministerio correspondiente el Tezanos, que espero ya no, el Tezanos que venga. ¿Debería controlar Cataluña la frontera? Bueno, no tenemos más tiempo, si acaso para que yo agradezca a mis invitados pues su interés, sus explicaciones, sus opiniones y su presencia en el programa. Y a ustedes lo mismo, más agradecimiento aún, tanto agradecimiento como que les invito a ver a la vuelta de publicidad El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Se ha abierto la veda, todos tienen prisa y quieren cobrar de Sánchez cuanto antes porque son conscientes de que se les está acabando la gasolina y por lo tanto pues quieren acabar de conseguir cosas negociadas, habladas y que todavía están en el limbo. Por eso se abre una ronda de cesiones o de negociaciones con cesión la próxima semana en la que, pues miren, por ejemplo, Esquerra reclama el comprometido cupo o la financiación singular para Cataluña, lo cual probablemente se convierta en la cesión recaudatoria y de inspección del impuesto IRPF, el que afecta a los rendimientos del trabajo. El PNV reclama otra cosa, quiere transferencias pendientes, la principal de ellas, la de la seguridad social. Para Junts, lo más urgente, pero urgente con fecha de caducidad inmediata, es que quiere que el gobierno lleve a Europa la oficialidad de la lengua catalana. Lo han intentado, pero no lo han conseguido, y es que creen en Junts que no lo hacen con la suficiente fuerza. Lo más inmediato es la creación de esa hacienda catalana, ese cupo catalán que cuenta con muy poco éxito entre las comunidades autónomas, ojo, también las presididas por el Partido Socialista. Aquí la ministra María Jesús Montero lo tiene bastante complicado. Además de ser la ministra de Hacienda, es la candidata del PSOE en Andalucía y esta es una de las comunidades que se opone frontalmente a privilegios a Cataluña.
no solo es Andalucía y el resto de las comunidades presididas por el PP, también Asturias y Castilla-La Mancha dejan claro que se oponen a la creación de esta Hacienda catalana. Los socios del Gobierno lo dejaron claro en el Pleno del Congreso. Ellos no dejarán caer a Pedro Sánchez a pesar de los escándalos de corrupción. Eso sí, su apoyo incondicional no sale gratis. Pidieron a Sánchez que se diera prisa, que cumpliera los acuerdos y que aprobase las medidas pendientes. Y el presidente ha cumplido. De hecho, ha faltado tiempo para que los independentistas corran a cobrar su apoyo. El Gobierno central y el de Cataluña se van a reunir para sentar las fases de la financiación singular para los catalanes. Un modelo pactado hace prácticamente un año por el Partido Socialista Catalán y RC, a cambio del sí de los republicanos a la investidura de Salvador Illa. Tras esa reunión se conocerá el acuerdo para la gestión tributaria del IRPF y las medidas para reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña. Con esto conseguirán que Cataluña recaude y gestione todos los impuestos, y no solo el 9%, como hace actualmente. Habrá otra reunión con el PNV, en la que Sánchez tendrá que abordar, entre otras cuestiones, el traspaso de la seguridad social y también la oficialidad del euskera en la Unión Europea. Y como no hay dos sin tres, queda Junts, que le exige a Sánchez que impulse el reconocimiento del catalán en la Unión Europea. Para ello, el viernes, el presidente promete hacerse con el apoyo de los demás Estados miembros, tratando de evitar que no se repita el intento fallido del mes de mayo. Y tras conocerse la agenda del Gobierno, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, habla de privilegio inconstitucional. Es un despropósito absoluto y confío sinceramente en que no salga adelante. A más corrupción, más negocio para los independentistas y para los socios. A más corrupción, más cesiones, en definitiva. El cupo catalán ha sido una de las grandes cesiones que el independentismo ha arrancado al Gobierno, pero que, como otras, no acaba de materializarse. Su concesión se logró a cambio de la investidura de Salvador Illa el pasado mes de agosto y, según el calendario pactado, debería haberse concretado antes de esta fecha, con lo cual ya vamos tarde. El objetivo estaba muy claro. Cataluña quería recaudar el 100% de los impuestos generados en la región para embolsarse 14.000 millones de euros. Todo ello va a ser gestionado, en teoría, por una agencia tributaria catalana cuyas competencias están por concretar y, sobre todo, el control que va a ejercer la Hacienda sobre ella. Hay un asunto aún más peliagudo. El traspaso requiere de una reforma de la LOFCA cuyos apoyos son, en estos momentos, claramente insuficientes. La sensación de que esto se acaba, de que, como dicen en Podemos, la legislación está muerta, también impera entre los más radicales. Esa es la razón por la que han puesto la directa. Bildu ha empezado a hablar con Podemos, sintonizan en lo más importante, es que quieren avanzar en una reforma estructural del Estado que obligue a Sánchez a dar pasos hacia el terreno más radical. ¿Por qué? Pues porque Sánchez tiene algo muy importante en juego y es la aprobación de la reforma, la llamada Ley Bolaños, para la cual necesita todos los votos. Los de Bildu y los de Podemos son esenciales. Sin ellos puede descarrilar la reforma y esa es una reforma que le conviene mucho porque ata de pies y manos a la UCO y a los jueces. Y Alberto Núñez Feijóo se reafirma en ese giro de estrategia, en ese cambio hacia una política más cruda, más agresiva contra Pedro Sánchez, y vuelve a acusarle este viernes de beneficiarse de los negocios de la prostitución regentados por su suegro Sabiniano Gómez. Hoy el PP ha ido un paso más allá, ha llevado la ofensiva al Congreso y al Senado, donde ha registrado una batería de preguntas para saber más acerca de esos negocios puestos en entredicho de su suegro. Desde el Partido Socialista acusan a Feijóo de sumergirse en las cloacas. Feijóo no se arrepiente de lo que dijo en el Congreso. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Y vuelve a repetir cada una de sus palabras. Usted no puede ser un adalid y decir que va a ilegalizar la prostitución cuando usted participó del abominable negocio de la prostitución. Y lo vuelvo a repetir. Y eso no es ninguna crítica, es una crónica a los hechos
acreditados y publicados en nuestro país desde hace una década. El discurso de la oposición se endurece contra Sánchez. Los medios se hacen eco del cambio de estrategia e incluso hablan de que el equipo más cercano a Feijóo señala que ha empezado la guerra, en la que la dureza y ese tono empleado serán la tónica habitual lo que queda de legislatura. Después de que Sánchez anunciase las medidas para luchar contra la corrupción, por primera vez el líder de los populares utilizó la artillería pesada. Le acusó de beneficiarse personalmente de las ganancias que obtuvo su suegro, el padre de Begoña Gómez, con dinero ligado a la explotación sexual. Lo mínimo que tiene que hacer es tener la humildad para reconocer que durante una época de su vida esa prostitución le vino bien en el ámbito personal y patrimonial. Feijóo se refiere al piso de lujo en el que vivieron Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez antes de mudarse a la Moncloa. La vivienda fue comprada por el suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez Serrano, con ingresos procedentes de sus negocios relacionados con prostíbulos y saunas gays. Está en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, valorada en más de 800.000 euros, y fue concedida a su hija para que la usara como vivienda familiar. Y existe otro inmueble, un apartamento en Mojácar, Almería, que Begoña Gómez compró en abril de 2023. Lo adquirió evitando que el presidente figurara en la operación, a través de la empresa familiar llamada San Bernardo 36 SL, con la que el padre de Begoña y sus tíos controlaban varias saunas gays en Madrid, algunas de ellas con denuncias por actividades sexuales encubiertas. Volvemos a las andadas. Tanto Moncloa como el PSOE tratan de situar a Pedro Sánchez en el papel de víctima. Total, por aprovecharse del dinero prostituido de su suegro Sabiniano Gómez, el dinero de las saunas y de los prostíbulos, que había cerca de 15 por toda España. Es la misma estrategia que en los anteriores asuntos de corrupción que rodean al presidente. Hablamos de la primera vivienda de la pareja en Pozuelo de Alarcón, que no es barata, por cierto, y que si quieren o prefieren mejor hablar del apartamento en Mojácar, comprado por Begoña, una sociedad la misma que manejaba el holding del emporio en el que vivía la familia Gómez, el imperio de saunas y de prostíbulos. Significativamente no se defienden con argumentos que puedan desvincular a Sánchez de esas inversiones que produjeron este desconcierto que tienen los españoles hoy. ¿Cómo compraron esos pisos? ¿Con ingresos de ambos o con hipotecas contraídas por ambos? No, fueron regalos, donaciones o lo que sean de la familia. Y por lo tanto, ahí entra con toda razón Feijóo a detectar líneas rojas que deben ser traspasadas. No son ataques personales, es contar puramente cómo está hecho el patrimonio inmobiliario de la pareja Pedro y Begoña. Pero aquí la carga de la prueba la aporta la propia familia de Begoña Gómez, porque así que Pedro empezó a adquirir dimensión pública con cargos en el Partido Socialista, ellos abandonaron a toda prisa los locales de prostitución en su titularidad y también los locales de las saunas gay. Los pusieron a nombre de algún familiar menos directo o de personas de confianza, los llamados testaferros, conscientes de que esa relación perjudicaba la carrera de Pedro. Dicen los del PP que esto es un signo de que van a la guerra, cuando lo que había que preguntarse en este caso es por qué este asunto que llenaba las tertulias y las páginas de los medios de comunicación desde hace muchísimos años, pero muchísimos, no había llegado antes al Congreso. Quizá porque antes hubo demasiado respeto. Xavier, y ya hasta el CIS se hace eco del desgaste político del PSOE y lo hunde, atención, 7 puntos, dejándole en empate técnico con el Partido Popular. La distancia entre los dos grandes partidos no era tan escasa desde finales del 23 y tiene claramente que ver con la corrupción que ha aflorado en las últimas semanas en el entorno socialista. Vox, por su parte, se dispara, consigue su mejor resultado histórico con un casi 19% de estimación de voto. La encuesta, por cierto, asegura que el 60% de los españoles respalda la decisión de Sánchez de no cumplir con el 5% del gasto en defensa. La Fiscalía Anticorrupción se niega a la excarcelación de Santos Cerdán.
Saben que Santos Cerdán está en prisión preventiva imputado por una causa de presunta corrupción. Se niega a su libertad la Fiscalía Anticorrupción porque es posible que destruya pruebas, ese es su argumento. Cerdán al mismo tiempo ha pedido al PSOE, oiga, háganse cargo de los gastos que estoy teniendo por mi defensa. Y Grande Marlaska, el ministro del Interior, ha abierto una investigación sobre la filtración de imágenes de Cerdán en las zonas comunes de la prisión de Soto del Real. Y una nueva constructora del caso Ábalos pasó de ganar escasos miles de euros en 2018 a embolsarse nada más y nada menos que 32,4 millones de euros en 2023. Se trata de una constructora vinculada a Javier Herrero, el exdirector general de Carreteras, y que apareció por primera vez en boca de Víctor de Aldama, del comisionista que la vinculó directamente con Javier Herrero. La constructora Aquaterra, una empresa casi invisible en 2018, disparó un 4.000% su facturación durante 5 años, etapa que coincide casualmente con el mandato de Pedro Sánchez en Moncloa. Como ven, la empresa se creó en 2018 facturando aquel año 754.000 euros y poco a poco fue creciendo de forma continuada hasta llegar a facturar 32,4 millones en 2023. Lo llamativo es que a pesar de que se trataba de una empresa desconocida en el sector, consiguió numerosos contratos públicos, especialmente en el área de mantenimiento y conservación de carreteras. La AP7 en Cartagena, la A68 en La Rioja, las vías de Almería, Soria, Pontevedra. Una situación que también mencionó Víctor de Aldama durante su declaración en el Supremo, quien aseguró que Aquaterra tenía un vínculo directo con Javier Herrero. ¿Conoce usted la empresa Aquaterra Servicios de Infraestructuras? Sí. ¿De qué la conoce? Bueno, esta es una empresa que llegó nueva, digamos, al Ministerio, en el que el propietario estudió con el señor Javier, que bueno, eso no es relevante porque cualquier ingeniero de caminos podía haber estudiado con él, pero es muy relevante que el hermano de este señor era el delegado de Andalucía de carreteras. Y bueno, pues una empresa que no tenía calificación ninguna empieza a obtener contratos importantes en UTE de mantenimientos y de conservaciones en el Ministerio de Transportes. Los contratos con Aquaterra se adjudicaron entre 2019 y 2021, justo cuando la empresa comenzó a despegar. Lo llamativo es que la constructora no tenía experiencia ni calificación destacada en el sector. Aún así, empezó a obtener contratos millonarios. Y aquí entra el contexto judicial. La Audiencia Nacional investiga un posible amaño de contratos públicos en el Ministerio de Transportes. En el centro se encuentra Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, que está imputado en estos momentos junto a Isabel Pardo de Vera por supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias, organización criminal, prevaricación y cohecho. Ahora Aquaterra está en el foco de la polémica. Fuentes del sector sospechan de los contratos públicos que recibió y que llevó a la constructora a multiplicar por 40 su facturación en tan solo 5 años. ¿Fue determinante que el hermano del propietario de Aquaterra fuera el delegado de Andalucía de Carreteras? El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido elevar la relevancia dentro de la banda terrorista ETA de Josu Ternera. ¿Por qué? Pues uno de los razonamientos que utiliza Pedraz es, hombre, si este es el hombre que anuncia su disolución, es que era un dirigente bien relevante de la ETA. Y eso es lo que lleva ahora a un procesamiento mucho más importante contra Josu Ternera, después de que la Sala de lo Penal revocara la conclusión del sumario de los negocios de Batasuna el pasado mes de junio. Bueno, y no hay día en el que no nos lleguen nuevas noticias del despacho Oval. Donald Trump anuncia un arancel del 35% a Canadá, dice, por represalias a los gravámenes impuestos por parte de Ottawa. Canadá ya contaba con aranceles al acero, al aluminio y a los automóviles y a partir del 1 de agosto va a contar con otro más. Así se lo ha comunicado el líder republicano por carta, que asegura que estos aranceles pueden cambiar a la alza o a la baja según cómo evolucione la relación entre ambos países. El anuncio se produce apenas 2 días después de la imposición de tarifas del 50% a Brasil y ante la incertidumbre de lo que pueda pasar en la Unión Europea, que ya se prepara para cualquier escenario.
Y en la página de Sociedad, muy pocas veces una agresión a un septuagenario produce una sensación de inseguridad y de solidaridad tan grande como lo que ha pasado en Torre Pacheco, en Murcia, donde la Guardia Civil investiga, busca a las personas que le propinaron una brutal paliza a este hombre que ven en pantalla, que se llama Domingo, cuando a las 6 de la mañana, por el calor, había salido a pasear y muy cerca del cementerio de esa localidad murciana, pues le ha alcanzado un grupo de jóvenes. Algunos dicen que era por un reto viral el motivo de la agresión, pues supongo que para hacer un vídeo. Hubo burlas hacia él. Él incluso es capaz de recordar o de haber detectado que sus agresores eran marroquíes, pero escuchen la agresión. Tú no tienes que hablar con educación. Que hablas con educación. ¿Vale? ¿Tú tienes que matar lo mismo? Mira, no te meto otra porque te mato. Ya está, Howard. Tremendo, ¿no? Peligro con la Dana. Así es, hay más de 10 comunidades en alerta este fin de semana y la Confederación Hidrográfica del Ebro alerta de fuertes crecidas en barrancos y en cauces. Ojo, porque en varias comunidades pueden llegar a caer 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Las lluvias han caído ya hoy con fuerza en Navarra, en País Vasco, en La Rioja y en parte del Cantábrico, aunque se espera que lo peor llegue mañana. Aragón y Cataluña son las comunidades en las que la lluvia, el granizo y el viento van a ser protagonistas durante todo este fin de semana. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos un buen fin de semana a todos y especialmente a los que sigan pues pendientes, por ejemplo, de Más se perdió en Cuba el sábado por la noche a partir de las 10:30. Bueno, que pasen muy buen fin de semana. Volvemos el lunes con toda la información aquí a las 7:30 en la redacción abierta. Les esperamos, que descansen.